Hola hermanos, buenos días. Bueno, hoy vamos a iniciar una nueva carta o una nueva epístola, como les mencionaba hace 8 días. Y había quedado una tarea, ¿se acuerdan? Leer Colosenses para irnos familiarizando con la carta de Colosenses. Vamos a orar, vamos a colocar este tiempo en manos del Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque nos has dejado esta carta, porque nos permites reunirnos a poderla leer, a poderla, Señor, amar. Gracias porque perdura tu palabra en el tiempo, Señor. Por favor, Señor, que tu Santo Espíritu esté guiándonos, esté exhortando nuestros corazones. Padre, que tu palabra nos dé bases para poder andar en esta vida, Señor. Para poder, como dice, Señor, poder hablar con gracia y con sal. Para que podamos ser luz, Señor Dios. Por favor, guía este estudio para que tu nombre, Señor, sea exaltado. Solamente tu nombre sea exaltado, amado Padre. Padre, te dejamos este tiempo en tus buenas manos y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El objetivo del día de hoy, hermanos, es dar una introducción a la carta de Colosenses. Dejarlos antojados, porque vamos a estar 4 meses más o menos, enseñando la carta a los colosenses. Entonces mi objetivo es dejarlos antojados para que vengan todos los domingos. Si no vienen todos los domingos, fracasé. Mentiras. Entonces, la carta a Colosenses fue escrita en Roma en el año 61 y es la respuesta del apóstol Pablo a un problema que había. Y se dirige a Colosenses, a los colosenses, su nombre lo indica, y que Colosas estaba en el valle de Lico. Vamos a ver un poco de ello. Espérame un segundo. Esto acá. ¿Qué puntos vamos a ver? Entonces, una introducción de la iglesia, de los personajes, porque cuando empezamos a contar y a explicar, es importante tener claro quiénes son los personajes. Entonces, ¿dónde estaba? ¿Quiénes son los personajes? El problema, porque Pablo ataca un problema, y había un problema de herejía. Con el problema, la solución, ¿cierto? Que es Cristo. Ahora, usualmente uno piensa que acá vamos a ver cómo se abordan los problemas y específicamente las falsas enseñanzas. Presentando la supremacía de Cristo ante ese problema, van a haber consejos para la vida práctica. Y finalmente unas conclusiones y un resumen. ¿Listo? Entonces empezamos con la introducción. ¿Dónde se ubicaba Colosas? En el Valle de Lico. Colosas está acá, ¿sí la vemos? Colosas estaba rodeada por 4 iglesias, por lo menos que la Escritura menciona. Este lugar de Asia es lo que hoy conocemos como Turquía. Y este lugar específico se llamaba la región de Frigia. Había una iglesia principal, que era la iglesia de Éfeso, que era portuaria, y siendo portuaria pues tenía más preeminencia, y de ahí hacia la derecha las ciudades empezaban a opacarse un poco porque había una ciudad predominante, ¿cierto? Colosas era la menos predominante entre Hierápolis, la Odisea y Éfeso. Entonces, Colosas estaba viviendo, hubo un terremoto
y no sabemos si la carta fue escrita antes o después del terremoto, pero hubo un terremoto fuerte en esta región. Hoy Colosas no existe. Hoy Colosas no existe. Se piensa, hay una ciudad grande que se llama Hermos, si no estoy mal. Hermos, la ciudad de Hermos sí existe, pero Colosas hoy no existe. Hoy ni siquiera se sabe que hay ruinas, pero no las han excavado. Estaba a 176 kilómetros de Éfeso, y lo interesante y lo bonito de esta carta era que hubo un hombre que fundó una iglesia allá en Colosas, y al ver el problema que había, viajó hasta Roma, en donde estaba Pablo. Y ese es como el contexto de la carta de Colosas. Ese mensajero y fundador se llama Epafras, y es importante Epafras en la carta de Colosas porque se cree que él fue el fundador de la iglesia de Colosas. Digo que se cree porque el texto no es explícito en decir que él era el pastor, pero vamos a Colosenses 1, 7, 8. Vamos a estar en Colosenses, entonces no pierdan Colosenses. Colosenses 1, 7 al 8 nos dicen: como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo para vosotros, ¿no? Entonces acá se le menciona como un hermano fiel, como un ministro, y que enseña a los colosenses. Por eso pensamos que Epafras era el fundador de la iglesia de Colosas. Sabemos que el evangelio llegó a Éfeso por parte de ¿quién? De Pablo, ¿cierto? Y que allí Pablo fue apedreado, pero que también Pablo enseñó ¿por cuánto tiempo? 3 años. Entonces, la Biblia no lo dice, pero podemos pensar que Epafras quizás fue un nuevo convertido en Éfeso y llevó el evangelio a Colosas, y allí fundó la iglesia de los colosenses. ¿Por qué? Porque Pablo en el escrito, ahorita lo vamos a ver, dice que no conoce a los colosenses, dice que no les conoce. Y acá vemos que Epafras se le menciona como ministro, como fiel colaborador. Colosenses 4:12, vamos a ver qué más nos dice Epafras. Dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, que hace para Epafras, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios requiere. Dice Pablo: porque de él doy testimonio que tiene gran solicitud para vosotros. Y no solamente por los de Colosenses se preocupaba Epafras, sino por quienes también. Por los de la Odisea, que estaban ahí pegaditos, y por quiénes más. Hirápolis. Entonces vemos que Epafras era un fiel ministro que estaba preocupado, lo vemos como encargado de esta región. Y él es el que como fiel ministro encuentra que hay algo mal. Y como fiel ministro viaja hasta Roma, a donde está el apóstol, en prisión, y le dice: hay una nueva falsa doctrina. Entonces, primer personaje, Epafras. Segundo personaje, ya hemos hablado, Pablo. Estaba en la prisión, la primera vez que está en prisión. Era una prisión domiciliaria, podía recibir visita. Fue la primera vez, después del viaje en el que naufragó, de la primera prisión. Acá pasa algo interesante, y es que en este primer encarcelamiento, él escribe la carta a los filipenses, a los efesios, a Filemón
y a los colosenses. Y algo interesante de esta carta de los colosenses es que comienza a entrelazar, y vamos a ver más adelante cómo se entrelazan las cartas, porque fueron escritas en el año 62, en ese mismo momento. Entonces la escribe Pablo, estando en prisión, como una contrarrespuesta a una herejía que había, que fue avisada por Epafras. Colosenses 1:2 nos menciona más personajes claves, ¿cierto? A pesar de que había una falsa, que se estaba empezando a introducir una herejía, ¿qué nos habla de estos personajes, de los colosenses? Eran fieles y santos, ¿no? Eran fieles y santos, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Entonces, la carta está dirigida a ellos como un contraataque a una falsa herejía que se estaba dando, pero los colosenses estaban fieles, estaban firmes. ¿Quién más creen que va a aparecer acá? Tíquico. Entonces Tíquico estaba con Pablo. Y Tíquico fue el encargado de llevar el mensaje, la carta a los colosenses. Entonces acá vemos toda una iglesia ya operando y todo un hermano sirviendo en pro de que la carta exhortara y tuviera los efectos que tiene hasta el día de hoy. Entonces Tíquico, vamos a Colosenses 4, 7 y 8. ¿Qué nos dice de Tíquico? Colosenses 4, 7 al 8. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, ¿cierto? Nos dice que es un amado hermano, un fiel ministro y un consiervo en el Señor. Dice, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Entonces, Tíquico es la persona que se encarga de llevar la carta a los colosenses y va a ser la persona que se va a encargar también de llevar la carta a Éfeso. ¿Dónde quedaba Éfeso? Cerquita. Y fue escrita en el mismo año. Entonces pudiéramos pensar que hubo un recorrido de lleva la carta a Éfeso, lleva la carta a los colosenses y lleva la carta a los de la Odisea. Hoy tenemos una carta de la Odisea, pero es mencionada acá. No la tenemos. Y Dios ya cerró las escrituras. Así que si sale uno que no, que la carta de la Odisea, no. Pero sí una carta a la Odisea. Porque más adelante va a decir que la carta de los colosenses sea leída en la Odisea y en Herápolis, y que la de la Odisea sea leída allá en Colosas. Entonces, un mensajero fiel, como mis hermanos. Sí, fieles. No sé por qué se ríen. Otro nombre, Onésimo. ¿Nos acordamos de Onésimo? ¿Cierto? ¿Qué pasó con Onésimo? Era esclavo y se escapó de su amo. ¿Quién era el amo de Onésimo? Filemón. ¿Y Onésimo dónde estaba? Con Pablo en la cárcel, y allá fue evangelizado y creyó en el Señor. De Onésimo, ¿qué nos dice? Colosenses 4:9 nos dice, Tíquico se devuelve con las cartas con Onésimo. Dice el 4:8, porque el 4:8 nos venía hablando de Tíquico. Dice, a Tíquico he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan a lo que vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. ¿Tíquico con quién iba? Con Onésimo. ¿Ya en estado de esclavitud? No.
con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Y acá es donde se empiezan a entrelazar las cartas, porque dice que Onésimo era uno de ellos. O sea, Onésimo era ¿de dónde? De Colosas. Es decir, la iglesia de Filemón al parecer estaba en Colosas, porque Tíquico iba con Onésimo y dice que era uno de ellos. Es uno de vosotros. Entonces, y Filemón, Efesios, Colosenses, ¿y cuál fue la otra? Y Filipenses, fueron escritas en este primer periodo de encarcelamiento. Entonces, pudiéramos pensar que en este momento viaja la carta a Éfeso, viaja la carta a los Efesios, viaja la carta a los Colosenses y viaja la carta a Filemón, con Onésimo, a darle la noticia de que ya no era un esclavo, ya era un hermano en la fe. ¿Quién más aparecerá? Hay más hermanos. Hay toda una iglesia. Hay toda una iglesia acá envuelta. Entonces está Aristarco, compañero de prisión, ¿cierto? Está Marcos. ¿Quién fue Marcos? ¿Se acuerda que habían peleado en Hechos capítulo 15 y había habido una disensión no pequeña? Pues acá Marcos ya está redimido y está ya junto con Pablo en Roma, acompañándolo en prisión. Y está Jesús llamado el Justo. Estos tres nos dice que eran los de la circuncisión. ¿Qué quiere decir los de la circuncisión? Eran judíos. Entonces, además dicen que son los que le están ayudando en el reino de Dios y son para él consuelo. ¿Por qué consuelo? Porque el anhelo de Pablo era ver a los de su nación salvos. Y ellos eran una parte de los de la circuncisión que habían creído al mensaje. Entonces, 3 personajes más. ¿Cuántos vamos? ¿Quién más nos menciona? Nos menciona Lucas. ¿Qué había pasado con Lucas? Lucas era médico. Y Lucas permaneció todo el tiempo con Pablo durante todos los encarcelamientos. Lucas fue el médico que se encargó de estar con Pablo. Vamos a leer. Entonces, Colosenses 4:14. Os saluda Lucas, el médico amado, ¿cierto? Lucas, el médico amado. Y sin perder Lucas y sin perder Colosenses, vamos a 2 de Timoteo 4:10. Segunda de Timoteo 4:10. ¿Qué dice? Porque Demas me ha desamparado amando más a este mundo. No, me adelanté. Lucas. Mateo, Marco, Lucas. 4:11. Solo Lucas está conmigo, ¿cierto? Y trae a Marcos, que ya lo habíamos mencionado. Entonces, las cartas y los personajes aquí los vemos interactuar. Entonces, solo Lucas está conmigo. ¿Quién es Lucas? El médico amado, ¿cierto? ¿Y Lucas qué escribió? El Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? De tal manera que estuvo todo ese tiempo con Pablo, conociendo a Pablo, lo cual le da los argumentos suficientes para escribir Hechos. Pero hay un desertor, Demas, ¿cierto? Dice, os saluda Demas, pero acá en Timoteo 4:10, ¿qué pasó con Demas? Más adelante, recordemos que 2 de Timoteo ya Pablo está listo para morir. Al final de la vida de Pablo, Demas lo ha desamparado. ¿Por qué? Amando más a este mundo. Más personajes. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, ¿cierto? Estaban la Odisea y Hierápolis, estaban ahí cerquita.
¿Y a quién más? A ninfas. La iglesia en este entonces era en los hogares, y a ninfas y a la iglesia que está en su casa. La iglesia era en los hogares, así como la iglesia estaba en la casa de Filemón, ¿cierto? Filemón era un sacerdote y tenía su iglesia allí en su casa. Entonces saluda a ninfas y a la iglesia que está en su casa. Y un personaje adicional, el último personaje, Arquipo, a quien le da una instrucción pública, a modo de exhortación, como Pablo es. ¿Qué instrucción le da? Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Entonces, así pues, hermanos, esta es como la introducción de los personajes y lo que está pasando allí. Hay un problema y hay una herejía. Herejía es algo que va en contra de la doctrina verdadera. Se está metiendo una herejía allí en la iglesia, que hoy permanece esa herejía. O sea, hay personas que hablan de eso. Hay una advertencia entonces, o sea, si hay un problema y una herejía, pues hay un problema. Vamos a Colosenses 2:8. Bueno, acá está. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según a Cristo. Entonces, ¿cuál es la advertencia? Que no se dejen engañar, específicamente por filosofías huecas, que no tienen sentido, que no tienen argumento. No se dejen engañar por las tradiciones de los hombres, que es conforme a las cosas de este mundo y no conforme a las cosas de Cristo. Y vamos a ver tres herejías que estaban llegando acá a esta iglesia de los colosenses. Acá son unas palabras que en la filosofía le colocan, pero una es gnosticismo y dualismo, otra es docetismo y otra es legalismo y ascetismo. Las tres a la final terminan revolviéndose entre ellas, porque marcan cosas similares. Entonces el gnosticismo, ¿qué dice el gnosticismo? Que la materia es mala, que todo esto es malo, que el espíritu es bueno. Entonces, como el espíritu es bueno y la materia es mala, este mundo tuvo que haber sido creado. Como el espíritu es bueno y la materia es mala, en este mundo no pueden habitar cosas buenas, porque todo lo material es malo. Pues eso dice esa enseñanza. Entonces, que Dios, el ser supremo, como es bueno y es espíritu, no puede venir en carne y habitar entre los hombres, porque Él es bueno. Es más, no puede hacerse carne Dios. Ni Dios, siendo bueno, puede crear la materia, porque Dios, que es bueno, no puede contaminarse con lo malo. Entonces está atacando varias cosas. Que Cristo no es Dios, que Cristo no creó el mundo, y que Dios se vale para solucionar esto. Entonces dicen que Dios crea seres intermedios, crea ángeles y crea seres espirituales, y que a medida que va creando más seres espirituales, ellos se vuelven más carnales, y que a la final esos seres carnales son los que crean el mundo. ¿Sí me hago entender la idea? Totalmente fuera de lugar. Eso es todo el docetismo, el gnosticismo. Y entonces, como Cristo no crea, como Cristo siendo Dios no puede ser materia, pues es solo espíritu. Entonces dicen que Cristo no vino en carne. Dicen que Cristo no creó el mundo, que el mundo fue creado por ángeles intermedios que a la final fueron degradándose, pero como son ángeles, pues que hay que rendirles culto. Una serie de revueltijo. Pero entonces, nosotros que somos materia, ¿cómo nos acercamos a Dios? Entonces dicen, si somos malos,
Si somos malos, nos tenemos que acercar a Dios por medio de legalismos judaicos y ascetismo. Ascetismo es como golpeándose el cuerpo y haciendo morir la carne para que el espíritu viva. Entonces era esa filosofía que estaba ya enmarcada y que se quería meter en la iglesia. Y por eso Epafras sale a Colosas, advierte a Pablo, y Pablo se queda quieto. De ninguna manera. De ninguna manera. Vamos a Colosenses 2:20 al 30. Antes de eso, Colosenses 2:18. Dice, Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Ven? Ellos como que les estaban diciendo que empezaran a hacer culto a los ángeles. Entremetiéndose en lo que no han visto, además no han visto ángeles, y vanamente hinchados por su propia mente carnal. Además, en medio de todas esas filosofías había un ego, ¿no? Yo estoy profesando esta nueva filosofía, entonces soy el más sabio. Vamos a Colosenses 2:16, allá atrásito. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, porque el legalismo los estaba llevando a eso, a seguir ritos, fiestas, en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. Colosenses 2:20 al 23, ahora sí. El 21, Colosenses 2:21. No manejes, no gustes, ni aun toques. Versículo 22. En conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas estas se destruyen con el uso. Versículo 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, ¿cierto? Todo ese revueltijo parecía tener cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato por el cuerpo, porque el que se golpea y el que sube Monserrate de rodillas, uno dice, uy, qué espiritual, y eso está diciendo Pablo, parecieran verse humildes, parecieran verse sabios porque golpean su cuerpo, pero ¿qué pasa? El hecho de que usted golpee su cuerpo y trate mal su cuerpo porque usted es pecador, porque eso sí es verdad, esas cosas que dice Pablo no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Nosotros no podemos vivir una vida plena en Cristo y andar en el Espíritu golpeando nuestra carne y flagelándonos. Entonces, todas estas doctrinas son las que Cristo va a contraatacar, pero contraataca de una forma con el guante blanco, como solemos decir, con el guante blanco, porque usualmente cuando atacan nuestra doctrina, uno se pone bravo y uno pelea y termina la discusión en pelea y uno empieza a contraatacar cada argumento que ellos dan y colocando una serie de normas, pero acá no es así. Acá no es así. Pablo contraataca de una forma magistral y no se pone a discutir con ellos y a contraatacar cada punto de la doctrina de ellos, sino que nos habla de ¿qué? Vamos ya al tercer punto, de la supremacía de Cristo. Él se dedica a explicar quién es Cristo, qué es Cristo y qué ha hecho Dios. Él no se pone a pelear con ellos y a contraatacar punto por punto y a ponerse rojo y salir peleando con ellos. Es más, al final dice, vuestra palabra sea con gracia y sal. Entonces, hay un contraataque de Pablo, estando allá en la prisión, sin conocerlos, ante un mensaje que lleva ¿a quién? Epafras.
y que esa carta la devuelve ¿quién? Tíquico con Onésimo. Entonces vamos a Colosenses 1:14. Pablo va a atacar con 7 argumentos. El número 7 acá, o yo localicé 7. Y el número 7 ustedes saben que es perfección. Entonces 7 argumentos sobre la supremacía de Cristo que Pablo empieza a atacar. ¿Sí se están convenciendo de venir cada 8 días? El primer argumento es que hay un cambio. Dice que Cristo nos ha liberado y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha pasado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Vamos a Colosenses 1:14. Ay. 1:13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces lo primero es que ese Cristo que como que el gnosticismo y todas esas filosofías opacaban, lo primero que dice Pablo es, él, ojo porque no hablen mal en contra de él, porque él es el que los ha hecho pasar de las tinieblas al reino de Dios. Hay un traslado, hay un cambio. El segundo, Cristo es la revelación visible del Dios invisible. Hace usted esas filosofías que decían que Dios por ser Dios no se podía volver materia. Colosenses 1:15, que dice, Él es la imagen del Dios invisible. Estas filosofías no les cabía en la cabeza que el amor de Dios fuera tan supremo para que se hiciera hombre. No les cabía en la cabeza, y hay muchos que no les cabe en la cabeza. Pero acá nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Es la imagen misma, es de la misma naturaleza. Es la manifestación visible, exacta, y la realidad revelada del mismo Dios. Van 2 argumentos, ¿cierto? Hemos sido trasladados y Cristo es la revelación invisible del Dios. Cristo es la revelación visible del Dios invisible, siendo esa manifestación exacta de lo que es Dios. Tercer argumento. ¿Qué más nos dice que es Cristo? Colosenses 15, la parte B. Él es el primogénito de toda la creación, y primogénito no quiere decir como que a partir de él, sino quiere decir primero en preeminencia, es el principal y es el en quien todas las cosas subsisten. Por eso más adelante, versículo 16, dice que Él es creador y es soberano. Dice Colosenses 1:16, en Él fueron creadas todas las cosas. Fueron creadas todas las cosas. ¿Qué decían estas filosofías? Que Él no era creador, porque siendo un ser supremo no podía envolverse con la carne pecadora. Pero acá dice, Cristo es Dios y Cristo es el que crea todas las cosas y las sostiene, las sustenta. Por eso nos dice, crea todas las cosas visibles. Y cuando dice invisibles, ¿a qué se refiere? Tronos, dominios, principados y potestades. Es decir, a esos ángeles que ellos rendían culto, incluso a ellos Cristo los creó y los mantiene. Entonces no tiene sentido que rindan culto a los ángeles, porque Él los creó y Él los sostiene. Él es el primogénito de toda la creación, el creador absoluto y soberano. ¿Cuántos vamos? 3 argumentos.
Si estamos en el 3, vamos al cuarto. Él es el sustentador del universo. Colosenses 1:17, ¿qué dice? Él es antes de todas las cosas y todas las cosas con Él subsisten, en Él subsisten. Nos damos cuenta que Él no empieza a atacar, es que usted no empieza a atacar como a enrancharse en una pelea en punto por punto, no. Él lo que hace es empezar a explicar la verdad. Y explicando la verdad, ya per se se destruyen esas huecas filosofías. Cristo es sustentador del universo. Él es antes de todas las cosas. Quinto, y todas las cosas en Él subsisten. Quinto argumento, 1:18. ¿Qué es Cristo? Es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. O sea, ustedes fueron bautizados en el Espíritu y Él es la cabeza. ¿Por qué pues le van a rendir culto a estos ángeles? ¿Por qué pues van a seguir normas y leyes judaicas? Y no solamente es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, sino que es creador del universo. O sea, Cristo es supremo sobre todos, es supremo sobre la creación, sobre lo invisible y lo invisible, y además es supremo sobre la iglesia. ¿Con qué fin? Dice Colosenses 1:18. ¿Para que en todo? Para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. No tienen por qué diluirse en esas huecas filosofías. En todo tenga preeminencia Cristo. ¿A cuál vamos? Vamos al sexto argumento. Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Esto quiere decir que la deidad y el poder de Dios no están divididos ni fragmentados, porque pues ellos decían que como Dios era un ser santo tenía que crear diferentes seres y para que esos seres a la final crearan. Acá no, acá dice, en Cristo habita toda la plenitud, es uno solo, solamente Cristo. No, la deidad de Dios no está fragmentada. Entonces, la deidad y el poder de Dios habitan solamente en Cristo. En Él habita toda la plenitud. Toda la plenitud. Agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. A veces tenemos que asumir esto por fe, ¿no? Le agradó al Padre y así es. Y a veces uno se pregunta, Señor, ¿cómo es que Cristo, todo, el Dios supremo, creador, sustentador, primogénito, vino y se hizo hombre y murió por nosotros? ¿Cómo pudo eso pasar? Y estas personas no creían en eso, no les cabía eso en la cabeza y empezaron a buscar soluciones humanas. Pero Dios desde la eternidad quiso que en Cristo habitase toda la plenitud. Y el último, ¿qué más hace Cristo? Colosenses 1:20. Por medio de Él, es decir, de Cristo, reconcilió todas las cosas. Entonces, el Dios humanado, en quien habita toda la plenitud, reconcilió todas las cosas. Y hace la distinción, ¿no? Para mostrar la soberanía. Reconcilió todas las cosas, las que están en la tierra
como las que están en los cielos. Hace esa distinción mostrando esa soberanía suprema. ¿Sobre qué? Sobre las cosas que están en los cielos y sobre las cosas que están en la tierra. Haciendo la paz, ¿en dónde? La paz mediante la cruz en la sangre de nuestro Señor Jesús. Entonces tenemos los 7 argumentos con los que Pablo ataca estas falsas doctrinas, ¿no? Pablo, después de que da esos argumentos, nos habla de un misterio. ¿Y qué les dice a los colosenses? Colosenses 1, 26, 27. Les dice, Cristo era un misterio, no se veía tan claramente, pero y era ese misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero Cristo es el cumplimiento. Y créanlo, no se pongan a inventar todas esas falsas, no se pongan a aceptar todas esas falsas enseñanzas. Porque sí, Cristo era un misterio, Pablo dice que era un misterio, pero ese sustentador, creador del mundo, vino a la tierra, se humanó y nos reconcilió y hizo la paz. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ya Cristo mora en nosotros. Ahora, ¿qué más hizo Cristo? Colosenses 2:14. Colosenses 2:14. Mi hermano Jesús, por favor. Entonces, todos esos argumentos de lo que es la persona de nuestro Señor Jesús, toda esa deidad, ¿qué hizo? Cogió el acta de los decretos, cogió todos esos pecados que nos acusaban. Y ese Dios, que a ellos no les cabía en la cabeza, ¿qué hizo? Su carne fue clavada en la cruz y su sangre fue derramada para anular esos decretos que nos acusaban a nosotros. El acta de los decretos era un documento legal de deuda infinita. Teníamos una deuda infinita, pero Cristo saldó la deuda. Cristo pagó con su propia carne. Quedó clavada ya todos esos pecados, quitándolo del medio, para siempre, una sola vez, no muchas veces, una sola vez y para siempre, ¿no? Dice, con ese acto que Cristo hace en la cruz de clavar el acta de nuestros pecados, con su propio cuerpo, con su sangre, ¿qué más hizo? A esos principados que ellos rendían culto. Acá la idea detrás es que ustedes le están rindiendo culto a los que Cristo ya derrotó. A esas potestades malignas, a esos que los acusan a ustedes. Cristo los despojó y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo vence el mal. Cristo vence el mal en este acto también, no solamente nos libra a nosotros, sino que despoja a todos estos seres de su dominio sobre el pecado. Y la idea acá es que en los romanos, cada que ganaban una batalla, entraban a Roma por ese arco romano. ¿Se han visto el tour? Donde pasan los ciclistas, cerrando los tours. Era un arco en donde ellos pasaban en señal de victoria y detrás de los soldados romanos iban los esclavos. Acá la idea es esa. Cristo en la cruz
toma todas estas entidades, todos estos principados y potestades, todos estos demonios, y se muestra victorioso. Los exhibe públicamente. Entonces Cristo triunfa sobre todas estas entidades espirituales malignas y los exhibe públicamente. Vamos a este verso, Colosenses 1:17. No es 1:17. Debe ser 2:17. Sí, 2:17. Colosenses 2:17. Recordemos que toda esta falsa doctrina se revolvía con legalismo judaico, ¿cierto? Porque ellos pensaban que cumpliendo toda esa ley al extremo podían agradar a Dios. Pero ¿qué dice Pablo acá de la ley? Versículo 16, por tanto nadie os juzga en comida o en bebida o en cuanto a fiestas, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Entonces, todas estas fiestas, y con los hermanos en discipulado lo hemos estudiado, y acá en la iglesia cuando estudiamos dispensaciones lo vimos, todas estas fiestas y todas estas reglas que Dios coloca en la ley son sombra. ¿De qué? De Cristo. Cristo es, yo les digo, siempre les he dicho, la cereza sobre el pastel, ¿no? Cristo es la realidad perfecta. Cristo es la misma imagen de Dios, por lo cual sus palabras predominan sobre toda esa ley que ellos querían empezar a cumplir. Entonces, vamos acá, nos está rindiendo en la supremacía de Cristo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Listo. Entonces, ya vimos los personajes claves, dónde estaba Colosas, qué pasaba, vimos los problemas que había y vemos cómo Pablo muestra a Cristo, muestra la verdad. No se mete a pelear con ellos y no vemos una carta ahí en donde nos muestra la plenitud de Cristo. Y eso es suficiente para acabar contra cualquier argumento humano, como decía, huecas doctrinas, huecas filosofías. ¿Sí? Porque todo lo que piensa el humano es un hueco, vacío. La carta de Colosenses es una carta que junto con Filipenses, que busca exaltar a Cristo y muestra la posición de Cristo. Con todo eso, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué tiene que pasar en el creyente? Podemos quedar como... Él pudo haber acabado acá, ¿no? Haber cerrado la carta acá y haber dejado... pero no, hay una exhortación. Entonces vamos a ver 4 puntos en esa exhortación. El primero, que tengamos una nueva perspectiva. El segundo, que nos despojemos. El tercero, que nos vistamos. Y el cuarto, que con base en esa nueva perspectiva, con base en ese despojo, con base en ese nuevo vestido, pues en lo cotidiano y en lo que andemos, seamos diferentes. Entonces, 4 puntos. Colosenses 3, 1 y 2. ¿Qué les dice un hermano? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra
Dado que Cristo murió y clavó los pecados y el acta de decreto allá en la cruz y hizo la paz y los trasladó de las tinieblas al reino de su Hijo, donde Él está sentado, al reino de Dios, donde su Hijo está sentado a la diestra, dice Colosenses. Dado todo eso, ¿cuál es la exhortación? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscar las cosas de arriba. Entonces, un cambio de perspectiva, ¿no? Un cambio de perspectiva. Si estaban mirando acá, dice, no miren ahí, miren arriba. Si han muerto con Cristo. 3, 1, 2. Si habéis muerto, bueno, no dice muerto, pero otros versículos dice que si hemos muerto, pues si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. El despojo, Colosenses 3, 5. ¿Qué nos pide que hagamos? Hacer morir lo terrenal. Ahora, acá Pablo va a atacar dos dimensiones en lo que estamos mal. Lo interior, lo que, bueno, todo está pero lo que pasa en nuestra mente y nuestro actuar social con los demás. Entonces, en lo interior, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría. Todo eso está acá en la cabeza, ¿cierto? ¿Y qué nos dice? Que lo hagamos morir, que lo hagamos morir. Ahora, más exhortaciones para con nuestro actuar con los de afuera. Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, para con los de, para con Giovanni que me está. Ira, ¿cierto? Enojo, malicia, todo eso es contra los demás. Entonces, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, mentira. De todo esto nos tenemos que despojar. Hay nos dice, un cambio de perspectiva. Poner las cosas en las cosas de arriba y despójense de dos cosas, de dos ámbitos, de lo que está acá y para con los demás. ¿Qué más seguía? Después de despojarnos, ese guardarropa. Esta parte es bien bonita, porque nos dice que ya como nos hemos despojado, pues no podemos quedarnos desnudos, sino vistámonos. Pablo es bien pedagogo, porque nos habla también de la armadura de Cristo. Vistámonos de entrañable misericordia. A este punto estamos en Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios. Vistámonos como escogidos de Dios. De entrañable misericordia, ¿de qué más? Benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Y dice, todo eso, hay algo transversal a todo eso, perdonándonos unos a otros. Porque si no nos perdonamos, se descose todo esto, es la idea, ¿sí? Pero no con nuestro perdón, sino con ¿qué perdón? Colosenses 3:13, así como ¿quién? Como Cristo nos perdonó. Entonces, vistámonos de todo esto y si Eddie le saca la piedra, perdónelo. ¿Sí? Perdónelo, pero no con su perdón, sino como Cristo lo perdonó a usted. Hay un verso adicional que dice,
Pero sobre todas estas cosas hay un vínculo que amarra todo. O sea, todo ese vestido tiene que ir, es bien ceñido. Un vínculo perfecto. Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Pablo ya lo había dicho, ¿no? La preeminencia del amor. Pues, así hable lenguas angelicales, si no hay amor, no hay nada. El vínculo perfecto. Entonces, un cambio de perspectiva, un despojo del viejo hombre, cambiando lo que hay acá y nuestra relación con los demás, un revestirnos, ¿cierto? Así como Cristo nos perdonó y en el vínculo perfecto que es el amor. ¿Y cuál es el último? Lo cotidiano, el andar cotidiano. Dice que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. A esta altura vamos en Colosenses 3:15. Que la palabra de Cristo more, Colosenses 3:16, en toda abundancia, enseñando y exhortando, y que seamos agradecidos en el andar diario, ¿no? Que la paz de Dios siempre esté gobernando nuestros corazones, que a veces nos exaltamos y pensamos que no tenemos Dios. Y hay más instrucciones. Acá hay varias instrucciones. Hay una instrucción a las mujeres. ¿Cuál es? A estas alturas vamos a Colosenses 3:18. Hay una instrucción a los maridos. Que amen a las esposas. Hay una instrucción a los hijos. Obedecer a vuestros padres. Hay una instrucción a los padres. No exasperéis a vuestros hijos. Y se ríen. Hay una instrucción a los siervos. Obedecer en todo a vuestros amos. Y hay una instrucción a los amos, en lo cotidiano, ¿no? En lo cotidiano. A los siervos. ¿Por qué? ¿Por qué todas estas instrucciones? ¿Por qué la mujer se tiene que someter? ¿Por qué el hombre tiene que amar? ¿Por qué los hijos tienen que obedecer? Colosenses 3:23. Porque todo lo que hagamos tiene que ser como para el Señor. Los siervos haciendo las cosas como para el Señor. Dice que no como para el ojo, no como para eso, sino de corazón sincero, temiendo a Dios. Una instrucción final a los amos. Una instrucción final a los amos. Hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis amo en los cielos. Recordemos que el contexto es un contexto de esclavitud, ¿no? En donde los amos cristianos podían ser malos, pero Pablo les dije, ojo porque Dios no hace acepción de personas. Sabiendo que ustedes también tienen un amo en los cielos. Entonces, instrucciones en la vida cotidiana, y hay unas instrucciones finales. Hay más instrucciones para la iglesia, más instrucciones finales. Perseverar en la oración. Perseverar es constantemente, ¿no? Vigilando o velando, estando atentos y dando gracias.
Otra instrucción, perseverar en la oración. Hay otra instrucción adicional. Oren para que Pablo pueda dar a conocer el mensaje de salvación y lo pueda llevar claramente y con denuedo, para que cuando demos el mensaje de salvación la lengua no se trabe, ¿sí? sino que lo demos con argumentos y con denuedo, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. Oren para que esa puerta sea abierta. Hay más instrucciones. Andar sabiamente para con los de afuera. Aprovechando bien el tiempo, ¿no? Hemos escuchado aprovechando bien el tiempo, redimiendo el tiempo, aprovechando bien el tiempo. Última instrucción, Colosenses 4:6. Pónganse a pelear con todos los que no crean lo que usted cree y porque no le entienden. Andad sabiamente para con los... sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y la idea es que sea siempre que hablemos, que hablemos con esa intención de la dulzura del Evangelio, ¿cierto? Con la gracia, pero que hablemos, ¿para qué sirve la sal? Pero también para preservar, ¿cierto? Entonces, sí, Cristo te ama, Cristo murió por ti, Cristo quiere que vayas al cielo, pero hay una verdad incómoda, y es que si no crees en Cristo, vas al infierno, ¿no? Entonces no es ponernos a pelear y a ponernos rojos y golpear la mesa y salir enojados, sino dice que sea sabiamente, ¿no? Mostrando la gracia de Dios, mostrando el amor de Dios, pero a veces dice que hay que dar la verdad, porque la sal conserva. Y finaliza la carta, en adelante empieza a mencionar los personajes con los que iniciamos, entonces no vamos a volverlos a leer. Finaliza la carta, Pablo finaliza la carta a Colosenses 4:18 firmándola, ¿no? Dice: la salutación de mi propia mano. ¿Acordados de qué? De mis prisiones. Y les desea la gracia. Que ya hemos visto de la gracia, ¿no? No es un regalo inmerecido y dejarlo ahí nomás. Es todo un ecosistema de bendiciones de Dios. La gracia sea con vosotros. Entonces, en resumen, Cristo es supremo sobre toda la creación, ¿cierto? En resumen, Cristo es soberano, la supremacía de Cristo. Cristo es suficiente para nuestra salvación. Anuló el acta de los decretos que nos era contraria en la cruz. Y Cristo es fuente inagotable para esa transformación diaria, ¿no? Para ese cambio de perspectiva, para ese despojo, para ese revestirnos, para amar a mi esposa, para que los hijos obedezcan. Cristo es suficiente para todos. Las preguntas, ¿no? La exhortación. La exhortación, ¿estamos completos en Cristo? ¿Nos estamos arraigando en la palabra de tal manera que cuando llegan esas falsas enseñanzas no nos desestabilizan? ¿Nos estamos despojando y estamos haciendo morir ese viejo hombre?
nos estamos vistiendo, porque uno pudiera decir, sí, yo ya no digo mentiras, pero estamos siendo intencionales en amar, en perdonar, en tener misericordia. De esto trata Colosenses. De esto trata Colosenses. ¿Lo puedes leer duro, por favor, ahí? Un prisionero encadenado en Roma envió un documento que sobreviviría a los Césares. A los Césares. María imperios. El eco de esta carta permanece para la iglesia de hoy. Ora con constancia, camina con sabiduría, habla con gracia y sea cual sea tu lugar en la historia, cumple tu ministerio. ¿Qué fue lo que le dijo Pablo a Arquipo? Cumple tu ministerio. Cierra esa oración, por favor.